Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma. De hoy será la muerte. Vamos a escuchar algunas definiciones que hay por ahí. Según los egipcios, la muerte es una interrupción temporal. Para los mexicas es la continuidad de la vida y que al morir tendrás un lugar en alguna parte del paraíso al lado de Dios o en el inframundo. Para los católicos es el final de la vida terrenal para pasar a la vida eterna. Para los budistas es solo el principio de otra vida y se irá repitiendo hasta llegar al nirvana, que aclarando el nirvana es la meta final de la vida humana. O sea que literalmente la muerte es el fin de la vida, el finito, él se acabó. Mi forma muy particular de ver la muerte es la pérdida de un ser, amado o no. Así sea un ser animal, un ser humano, un ser viviente, punto. Por otro lado, la vida y la muerte están conectados como un cordón umbilical con su bebé, con su madre. Podrán cortarlo, pero siempre estarán unidos al final. Siempre. Por ejemplo, la vida yo lo veo de esta manera. Venimos a esta vida a aprender de nuestros propios errores para madurar, para crecer y para llegar a otro nivel. Que al morir llegamos a otro nivel. Aprendemos o no, llegamos a otro nivel. Y así sucesivamente haciendo una reencarnación. Hasta finalmente haber logrado todas las metas por las que llegamos aquí y llegar con ese ser especial que es Dios. Esa es mi muy particular forma de pensar. Yo no estoy diciendo que sea la de ustedes, es la mía. Pero eso me funciona, me sirve. ¿Por qué? Porque cada vez que cometo un error o que tengo un fracaso o que tengo algo que me hace sufrir, sí lo lloro, sí lo sufro, pero después de eso digo, se acabó, Leticia, aprende la lección de esto. Y mientras más rápido lo aprendas, más rápido lo vas a superar. Y sí, yo no digo que me voy a quitar de las experiencias o fracasos de la vida que me van a tocar después de eso. No, vendrán otras y tendré que superarlas y tendré que aprenderlas para seguir continuando. Porque yo quiero brincar mi nivel, quiero seguir más arriba, porque a final de cuentas quiero regresar de donde vine. ¿Por qué nos da miedo la muerte? La simple palabra muerte, que muchas veces está relacionada con la palabra cáncer. Qué extraño, ¿verdad? Cuando nos dicen cáncer, pensamos en muerte inmediatamente. Pero eso será otra historia, otro tema del cual hablaremos en otra ocasión. ¿Pero por qué tenemos miedo a morir? ¿Estás lista a morir? ¿Has dejado tu vida tranquila? ¿Has hecho todo lo que has necesitado hacer? Como dice mi padre, plantaste un árbol, leíste un libro, amaste lo suficiente. Eso fue una de las cosas que mi padre siempre me preguntaba. ¿Abrazaste a tus padres hoy? ¿Amaste a tus hijos? ¿Agarraste una mascota y la quisiste, la criaste? ¿Plantaste un árbol? ¿Hiciste sueños y los lograste? ¿Tienes metas que no has logrado aún? ¿Disfrutas cada cosa que pasa en tu vida como ver una mariposa volar, las hormigas caminando en el suelo, ver una flor cómo se mueve con el vaivén del aire, o escuchar el viento cómo habla cuando cruza entre las hojas? Simplemente sentarte a ver un amanecer o un atardecer, o estar dentro de tu casa, bajo el techo de tu hogar, viendo a través de la ventana cómo llueve afuera y en lugar de pensar, ay, estoy hasta el gorro con esta lluvia, decir, qué bendecidos estamos con esta agua que ayuda a nuestra tierra. Y sí, la vida está tan conectada con la muerte. Por eso es importante que aprendamos ahora a disfrutar lo que tenemos aquí, aquí que es palpable, aprender de las lecciones que nos llegan en la vida y en lugar de verlos como fracasos, verlos como algo positivo. Porque la muerte es el final, donde ya no puedes hacer nada, donde ya no puedes decir por qué no amé, por qué no dije la verdad, por qué mentí,
porque no fui fiel, porque no abracé a mis hijos, porque no perdoné a mis padres, porque no me perdoné a mí mismo por mis errores, por mis necedades. Y cuando llega la muerte ya es demasiado tarde. Yo he tenido varias experiencias en la vida sobre la muerte. Una de ellas la tuve desde muy, muy bebé, viviendo en la ciudad de Tijuana. Mis padres no tenían demasiado dinero y no sé cómo consiguieron una colchoneta eléctrica. No sé qué tan mala situación tendría la colchoneta que mi padre dice que cuando estaba dormido escuchó como sonidos extraños venían de la habitación de nosotros. Estaban mis hermanos y yo ahí. Cuando mi papá corrió a la habitación, vio que yo me estaba ahogando, que tenía la cara morada, porque los cables de la colchoneta se habían salido y yo me había enrollado en ellos y me estaba ahorcando. Esa vez me la libré. En otra ocasión, yo recuerdo que estaba soñando constantemente que estaba en una tina llena de hielo y lloraba y tenía muchísimo frío. Y entonces podía ver borrosamente a alguien enfrente de mí llorando. Mi padre dice que yo tenía 2 años entonces y que estaba muy grave, que iba posiblemente a morir por unas temperaturas terribles que tenía y no se me lograban bajar y me habían metido en el hielo. Y así he tenido varias situaciones en mi vida donde la muerte ha estado tan cerca, pero es como dicen, no te tocaba. Pero uno es tan pequeño que no es consciente de eso. Y ni aún así de adultos. Yo conozco gente que se ha estado muriendo o cerca de la muerte por sobredosis, cerca de la muerte por un accidente, cerca de la muerte por alcoholismo, por golpes, por un balazo, por muchas situaciones. Y más sin embargo, después de eso no reaccionan y no piensan, me estuve muriendo y no aprovecho mi vida. Tenemos que pensar en eso claramente, porque ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Cuántas veces nos vamos a librar de la muerte para seguir viviendo? ¿Para seguir viviendo cómo? Qué bonito sería que después de venir de la muerte o de estar tan cerca de estar de la muerte pudiéramos decir, perdóname, te amo, ámame y disfrutar de la vida como debiera de ser y echarle todas las ganas del mundo para que todo saliera como se supone que debería de ser. No socialmente, sino por cada individuo, por sus propios sueños, por sus propias metas. No irse de aquí sin haber amado, sin haber perdonado, sin haber estado cerca de alguien a que realmente amaban. Eso es importante. Así es que, ¿estás listo para morir? Yo no. Yo no estoy lista. Posiblemente sí, porque no me preocupa morirme, pero yo quiero estar cerca de mis hijos, de mi nieta. Y eso es importante para mí. ¿Han vivido alguna situación de esas que le llaman, viste la luz cuando te estabas muriendo y reviviste? Yo les voy a contar una historia, pero esta fue una historia real. Hasta el momento yo sigo pensando que fue real y no fue un sueño. Al final sabrán por qué. Estaba yo viviendo con mi esposo y ya tenía yo a mi hijo mayor. Entonces, estando ahí, yo sentía una depresión terrible. Yo ya no quería vivir. Tenía muchos problemas con mi hijo menor y con mi esposo. Terriblemente. Inconscientemente yo ya no quería vivir. No decía nada. Seguía trabajando. Parecía que todo era normal, pero todo estaba mal. Un día me acosté a dormir, estaba mi esposo al lado de mí, mi hijo estaba en su habitación y recuerdo claramente que caí como una especie de sopor. No como un sueño, fue como, no sé, como un semisueño despierta, no sé cómo explicarlo. Iba yo manejando un convertible con el capote abierto. Había viento que movía mi cabello.
y mi mascada. Y esa mascada se movía y el cabello con el viento por la velocidad en que iba en el carro. Iba en exceso de velocidad en una carretera donde podía ver los lados como un valle. Era verde. Pero yo sabía que enfrente de ahí el camino terminaba y había un barranco inmenso. Empecé a llorar y a reír como loca. Pisé el acelerador y agarré el volante con más fuerza, sabiendo lo que iba a pasar. Y me aventé. El carro empezó a caer hacia el barranco, porque el camino se había terminado. Y entonces mi cuerpo, en lugar de caer junto con el carro, salió hacia arriba, como levitando, y continuó hacia arriba. Después yo ya no veía colores, ya no había cielo azul, ya no había nubes, ya no había nada. Todo estaba tornándose en oscuridad y de pronto había una luz allá, como de unos rayos, como esas veces cuando está nublado y ves cómo se traspasa unos rayitos del sol. Así es como se veía. Pero mi sentimiento era: estoy volviendo a casa. Y lloraba de felicidad. Yo ya no pensaba en mi hijo, ni en el carro, ni en la casa, ni en el esposo, ni en los problemas, ni en nada. Mi felicidad era inmensa. Las lágrimas que yo tenía y que seguían corriendo por mis mejillas eran de felicidad ahora. No eran de tristeza ni decepción. Por supuesto que la ropa que yo vestía ya no era la misma. Todo era blanco, no tenía maquillaje, no tenía joyería, no tenía zapatos, iba descalza. Era como si no tuviera que cargar nada de lo que llevaba anteriormente, solamente yo. Cuando iba subiendo a la luz, estaba más cerca, estiré mi mano, quería tocarla. Y cuando más cerca se estaba, más feliz era. De pronto sentí una voz cerca de mí, la escuché y me dijo: regresa, regresa. Y yo, sin hablar, con solo el pensamiento, le dije: no, yo quiero regresar a casa. Puso su mano en mi hombro derecho suavemente, se sentía cálida. Y me dijo: tienes que regresar porque algo mejor te espera. Y yo le dije: mi hijo no me necesita, no puedo vivir con ese hombre así más. Yo sé que voy a ser feliz donde voy ahora. Y me dijo: no, porque tu hijo te necesita. Y porque además algo bueno viene también a tu vida. Necesitas volver. Y oprimió así con delicadeza mi hombro. Cuando yo volteé, era Jesús. Sí, el Jesús que todos reconocemos. Ese. Cerré mis ojos y dije: no, por favor. Me dijo: tienes que volver. Y volvió a oprimir el hombro con su mano, pero suavemente, con un amor. Y entonces sentí que no respiraba. Hice como que bocanadas de aire, así como que... porque era como si me hubiera estado ahogando en el agua, literalmente. Mi esposo, asustado, se me quedaba viendo porque yo lloraba inconsolable, triste por haber vuelto. Entonces él me dijo: no te podía despertar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estaba por llamar a la ambulancia. No dije nada. Todos esos días no dije nada. A los 2 días me enteré que estaba embarazada de mi segundo hijo. Sí, preciosos mis hijos, ¿qué puedo decir? En fin, esa fue mi experiencia con la luz del más allá. ¿Ustedes tienen experiencias? Escríbanme, cuéntenmelas. Quiero leerlos. Quiero saber qué experiencias han tenido ustedes al respecto. ¿Cómo han sobrellevado la muerte? ¿Alguna vez han sentido dolor cuando se muere alguien? Porque ahora no estamos hablando de la muerte, no, como nosotros mismos. Estamos hablando de la muerte de alguien más, de tu hermano, de tu hermana, de tus padres, de un amigo, del vecino, del desconocido. ¿Cómo lo han sabido llevar? ¿Alguna vez les han preguntado, no solamente llegar y decir: oh, lo siento? Después de eso han llegado y les han preguntado: ¿cómo te sientes? ¿Cómo has sobrellevado esto? O lo sobrellevas o lo superas. Yo tengo una experiencia propia de esa, pero la hablaré un poquito más adelante.
Por ejemplo, mi padre lloraba mucho la muerte de mi abuela y yo no lo entendía hasta después. Pero solamente cuando tomaba es que él se sentía así. Y yo no lo entendía. Supongo que eran los círculos no cerrados con ella, que es lo que le hacía sentir así, tal vez. No lo sé. Cada quien tiene su propia experiencia sobre el por qué llorar. Mi padre siempre me decía, cuando la gente se muere, no hay que llorarles porque no los deja ser. Porque lloramos porque no los vamos a volver a ver. Por egoístas. Mientras nosotros lloramos, ellos están viviendo una vida tranquila donde quiera que les haya tocado estar. Y sí, sí creo que eso puede hacer. Pero no podemos evitar llorar por ellos. Puede ser por amor, por rencor, porque no cerramos el círculo. Pueden ser muchas razones. Que la muerte es cruel y se lleva desde los más pequeños, desde los no nacidos hasta los más viejos. Por eso no hay edad para morirse. Mi hermano murió cuando ahora la situación del COVID empezó. Ella tenía una situación médica sobre su corazón y creo que tenía algo de neumonía. Entonces le dio el COVID y eso le salió peor. Nosotros no lo vimos, nadie lo vio después de que se lo llevó al hospital y ya no había forma de hablar con él. Un tiempo después murió. ¿Y qué fue lo que sentí? Estaba yo trabajando y mi hermana me llama y me dice, Leticia, ¿ya te enteraste? Y le dije, no. Es que Jorge murió a las 6 de la mañana. Sentí como que me había pateado a un caballo en el pecho. No sé si grité, quería desmayarme, tenía náuseas, todo me daba vuelta, era un zumbido lo que yo escuchaba. Si había gente a mi alrededor, no recuerdo quién estaba ni qué decían. Solo sé que de pronto estaba en la oficina y no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y mi hermana tuvo que venir a recogerme porque yo no estaba lista para manejar. Dentro de mí yo no quería que se muriera. Yo quería que se recuperara. Porque durante casi un año de las veces que estuve yendo allá a verlo donde él vivía, intenté hablar con él y no venía. O siempre había una excusa para no venir. Siempre. Entonces supongo que se quedó el círculo abierto porque no pude verlo. Ni siquiera hablar con él más que yo creo que de vez en cuando entrábamos al Facebook y nos juntábamos todos a hablar y él de pronto llegaba a entrar con sus hijas. Tiempo después me di cuenta que fue muy difícil para mí y puse una fotografía suya con flores y lo miraba y me reía y sí, por días lloré de que me despertaba llorando, dormida lloraba, estaba viendo la tele y cualquier cosa me provocaba el llorar. Lo estaba sobrellevando, no lo estaba superando. Casi a un año de que mi hermano murió, porque apenas ahora acaba de cumplir el año, decidí que necesitaba quitar la fotografía. Necesitaba quitar la fotografía. Porque yo sufría. Era de no dejar de llorar constantemente. Guardé la fotografía y dije, es tiempo de dejarlo ir. Para mí era una forma significativa de dejarle ir, no de que te estoy olvidando. Y sirvió, eso me ayudó a estar más tranquila. No sé si es porque ya no lo veía constantemente y me recordaba que ya no estaba aquí. No lo sé. Aún es tiempo que no lo sé. Pero me dolió. Y si me dolió mi hermano, me va a doler mis otros hermanos, mis padres, mis hijos, mi nieta. Es difícil. Aún estoy aprendiendo a sobrellevarlo. Pero no lo he superado. Supongo que a todo mundo nos toca de diferente manera. Y lo superamos en su momento. O a lo mejor no. No lo sé todavía. Supongo que me tocará superarlo el día que vaya al nicho donde pusieron sus cenizas
Y cuando mi padre fue a hacer ese servicio con mi cuñada y las niñas, le pregunté yo, ¿cómo te sientes? Me dijo, bien. Yo cargué las cenizas de mi hijo al nicho. Tenía que cerrar el círculo y eso me dio la paz que necesito. Supongo que yo tengo que hacer lo mismo. Supongo. Pero iré y lo haré. No sé cómo me voy a sentir, pero espero que sea de la mejor manera. Así es que, ¿cómo se puede superar la muerte? No lo sé, todavía no lo sé. Nunca he preguntado a alguien, ¿ya lo superaste? Creo que nunca se supera. Mi padre decía que cuando la gente se muere, tiene uno que estar felices de que se van a otra parte y ya no están aquí. Pero yo les digo a ustedes que tal vez sea cierto eso, pero ¿por qué no vivir la vida bien ahora? ¿Por qué no crearte metas y realizarlas antes de morir? ¿Por qué no te haces una lista de las cosas que no has hecho en tu vida? Por ejemplo, una vez yo miré una película que se llama La lista de Bucket. Entonces, hice una lista para mi cumpleaños de las cosas que quería hacer y las hice. Cosas que nunca volvería a hacer o que nunca he hecho. Como subirme a los juegos mecánicos de esos pesados como la montaña rusa, donde jamás lo haría, pero esa vez lo hice. Tampoco digo que hagan cosas extremas, no. Ni cosas caras, no. Bueno, eso si los caros pueden, denle. Pero lo importante es hacer esas cosas que regularmente uno no hace, como irte de vacaciones a la playa, como, no sé, escribir un libro, como hacer un podcast, cosas así, o sea, cosas que nunca has hecho o que quieres hacer en realidad. ¿Por qué esperar hasta que la vida te pone en una situación como una enfermedad terminal para hacerlas? ¿Por qué? Cuando uno puede llevar una vida normal y realizar sus propias fantasías y sueños que quiere. Nada que haga daño a otras personas, por supuesto, a otros seres vivos. Es algo que te dé a ti la confianza y la seguridad y el gusto de haberlo hecho, como ir a limpiar una playa, por ejemplo, como plantar árboles, como ayudar a tus padres en algo, como apoyar a tu familia en una situación, como bajar de peso, o sea, ese tipo de cosas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué esperar a llegar a vieja? ¿Por qué esperar a llegar a una enfermedad terminal para poder ver la vida de otra manera? ¿Por qué? Pues mi lista de buckets sigue todavía ahí y cada año la hago y cada año hago cosas diferentes, cosas que satisfacen a mi persona, que me llena el corazón, que deja tranquila mi conciencia. Cierren círculos, abracen a sus hijos, díganle a sus padres cuánto lo aman. Simplemente vayan y corten el jardín de la casa de sus padres. Porque no los invitan a comer este día o díganle, mamá, papá, hoy te vine a limpiar el garage. Te vine a lavar el carro. Mamá, préstame tu carro y vas y le pones el tanque de gasolina lleno de gasolina al carro. Cosas sencillas como esas que alegran tanto el corazón y a la gente que te rodea. No tiene que ser con alguien tan extremista como ir al África, hospitales donde hay niños con enfermedades terminales. Si puedes, hazlo, pero y si no, no tienes que sentirte mal por no poder hacerlo, porque las posibilidades de cada persona es distinta. Pero sí, ahora se dan cuenta cómo es que la vida está tan unida a la muerte. Finalmente la muerte es el fin de un solo eslabón de todos los que nos tocan vivir. En este en el que estás ahora, disfrútalo, ámalo, gózalo, por tu persona y por los que te rodean. Gracias por haberme acompañado este día. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden hacer su lista de bucklets para todas
esas cosas que tienen que hacer antes de morir. Gracias.